Muy buenos días a todos. Vamos a comentar las modificaciones efectuadas a la ley del impuesto a las ganancias por la ley 27.630, recientemente sancionada. La modificación más importante es sin duda la sustitución de la alícuota proporcional aplicable a las sociedades de capital por una escala de alícuotas variable en función de la ganancia neta impositiva acumulada. Ya después lo vamos a ver cuando veamos la escala de tributación aplicable conforme la ley que estamos comentando. La magnitud, la cuantía de la tasa corporativa ha sido y continúa siendo objeto de debate en el mundo. Es un tema muy relevante, básicamente porque muchos países utilizan la tasa corporativa a efectos de atraer inversiones extranjeras. Es el caso, por ejemplo, de Irlanda, que tiene una alícuota corporativa del 12,5% y ha logrado que muchos países se instalen en su territorio justamente atraídos por esta baja tasa corporativa en relación con las de otros países europeos con los que compite. Hemos leído también en estos días que el grupo de los 7, liderado fundamentalmente por Estados Unidos, ha propuesto la aplicación de una tasa global mínima de imposición del 15% para gravar a las sociedades e incluso también pretende que las compañías tecnológicas o digitales tributen el impuesto en aquellos países en los que generan la ganancia y no solamente en los países en los que se encuentran domiciliados. Podemos ver en el cuadro que estamos observando en la pantalla cuáles son las alícuotas corporativas aplicables en los países de Europa y también con qué alícuota estos países gravan a los dividendos distribuidos. Francia es el país que tiene una alícuota corporativa más alta, 32%. El promedio de los países europeos es el 22%. La mayoría de los países establece tasas corporativas del 25% o menos. Fíjense, casi todos los países 25% o menos de tasa corporativa aplicable a las empresas. Pero también estos países establecen tasas bastante altas, 20% o más en general, para gravar la distribución de los dividendos que realizan las empresas. La tasa promedio de imposición sobre los dividendos en Europa es del 23% aproximadamente. La tasa integrada sociedad accionista promedio en Europa es del 40%, muy similar a la tasa integrada sociedad accionista en Argentina, conforme el tercer tramo de la escala que después vamos a ver cuando analicemos más en detalle la reforma que estamos comentando. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la legislación comparada es que la tasa corporativa es sin ninguna duda un elemento central en el análisis de los sistemas tributarios de los países. Pero no menos importante es la forma en que cada uno de los países mide la ganancia sujeta a impuesto. Y este es un problema grave en Argentina porque todos sabemos que la ganancia sujeta a impuesto, a la que se aplica la alícuota proporcional eventualmente o la escala de tributación que corresponda, no mide adecuadamente la renta sujeta a impuesto por distorsiones que están generadas por normas vigentes. Por ejemplo, sabemos todos que no podemos deducir la totalidad de los gastos de mantenimiento de los automóviles afectados a la actividad. Tenemos un tope anual de 7.200 pesos por año. El fisco puede impugnar gastos porque la empresa no retuvo el impuesto a las ganancias, conforme lo contempla el artículo 43 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. No pueden actualizarse las amortizaciones de los bienes de uso adquiridos con anterioridad a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, por aplicación del artículo 39 de la Ley 24.073. En la misma línea, no podemos actualizar los quebrantos. No podemos actualizar el costo de las obras de construcción de inmuebles, bienes de cambio, también por la misma razón. En los dos primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, el ajuste por inflación podía imputarse un sexto en el ejercicio, 5/6 partes debían diferirse y no se contemplaba la actualización de las cuotas diferidas.
Por todas estas razones se termina tributando por ganancias ficticias. Esto hace que la tasa real de imposición resulte muy superior a la tasa nominal que contempla la ley del impuesto. Por eso es que sería importante que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la Nación consensúen la forma de remover o modificar todas aquellas normas que limitan o impiden determinar correctamente la ganancia sujeta a impuesto. Hecha esta primera introducción, veamos ya en detalle qué es lo que modifica la ley 27.630 recientemente sancionada. La vigencia será a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial y tendrá efectos para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2021. Primer ejercicio comercial completo será el que cierre el 31 de diciembre del 2021. Se modifica el artículo 20 de la ley del impuesto que está referido a las jurisdicciones de baja o nula tributación. ¿Qué es lo que establece este artículo? Que se entiende por jurisdicciones de baja o nula tributación aquellos que establecen una alícuota máxima a la renta empresaria inferior al 60% de la alícuota contemplada en el inciso A del artículo 73 de la ley, esto es 25%. El 60% del 25% es el 15%. Por lo tanto, aquellos países, jurisdicciones, dominios que tienen una alícuota máxima a la renta empresaria inferior al 15% se consideran para la legislación argentina jurisdicciones de baja o nula tributación. Lo que hace la ley que estamos comentando es sustituir la alícuota que contempla el inciso A del artículo 73 por la alícuota mínima contemplada en la escala del artículo 73. La alícuota mínima es el 25%, después lo vamos a ver, por lo tanto, no se producen cambios respecto del texto actualmente vigente, esto es, aquellas jurisdicciones que tienen una alícuota máxima a la renta empresaria inferior al 15% se siguen considerando de baja o nula tributación. Esto genera efectos en el impuesto a las ganancias, ¿por qué? Porque hay tratamientos diferenciales conforme se encuentren involucradas o no jurisdicciones de baja o nula tributación. Así, por ejemplo, en lo que respecta a precios de transferencia, el artículo 17 de la ley contempla que las operaciones realizadas con sujetos domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación no se consideran como celebrados entre partes independientes y los precios deben validarse en función de los estudios de precio de transferencia que la propia ley contempla. También el artículo 130 de la ley del impuesto hace una referencia. Esto está vinculado con la transparencia fiscal internacional, concretamente participación en sociedades del exterior con rentas pasivas que se encuentren domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación. Bueno, deberá declararse, el titular de la sociedad deberá declarar la renta de la sociedad como si la sociedad no existiera, es lo que se conoce con el nombre de transparencia fiscal internacional. El último párrafo del artículo 24 de la ley del impuesto establece una suerte de limitación para la deducción de las erogaciones que constituyan ganancias de fuente argentina para sujetos domiciliados en el exterior. Para poder deducir la erogación se requiere que se encuentren pagadas durante el ejercicio o antes del vencimiento de la declaración jurada del ejercicio en el que se han devengado dichas erogaciones. En lo que respecta a la retención de impuesto a las ganancias por intereses de préstamos de entidades bancarias o financieras del exterior, el artículo 104 de la ley establece que la retención será del 35% cuando las entidades bancarias o financieras del exterior se encuentren domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación. Y finalmente, a modo de repaso, tengamos presente el régimen de información de planificaciones fiscales que contemplan la resolución 4838. Recordemos, se deben informar planificaciones fiscales locales e internacionales y la propia resolución establece qué esquemas u operatorias se encuadran como planificación fiscal internacional y una de ellas es cuando se encuentran involucradas jurisdicciones de baja o nula tributación. Decíamos que el cambio más importante es el reemplazo de la alícuota proporcional contemplada en el inciso A del artículo 73 de la ley por una escala de alícuotas variable en función de la ganancia neta imponible acumulada. Antes de ver la nueva escala de tributación aplicable,
Hagamos una breve historia reciente de cómo opera el esquema de alícuotas en Argentina. Por los ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero del 2018, la alícuota aplicable era el 35% y no se encontraban grabados los dividendos distribuidos. Por los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, como consecuencia de la Ley 27.430 y de la Ley 27.541, la tasa corporativa fue del 30% y los dividendos distribuidos estaban alcanzados a la alícuota del 7%. A partir entonces de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2021, corresponderá aplicar la escala de tributación que se incorpora en el inciso A del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Esta escala contiene 3 tramos. El primero de ellos va de 0 a 5 millones de ganancia neta imponible acumulada. En este caso deberá tributarse el 25% de lo que excede de 0. El segundo tramo es de 5 millones a 50 millones. Se tributará 1.250.000 pesos más el 30% sobre el excedente de 5 millones. Y el tercer tramo, que va de 50 millones en adelante, se tributará 14.750.000 pesos de impuesto fijo más el 35% sobre el excedente de 50 millones. Estos importes de la escala fueron modificados, inicialmente eran valores muy bajos, conforme el proyecto que había remitido al Congreso el Poder Ejecutivo. Estos valores, estos importes se modificaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y volvieron a modificarse en la Cámara de Diputados y así se terminó aprobando finalmente, primero en la Cámara y después en la Cámara de Senadores. Estos entonces son los valores que quedaron de la escala de tributación que resultará aplicable, reitero, para los ejercicios que se inicien desde el 1 de enero del 2021. Se establece también una retención sobre los dividendos y utilidades distribuidos del 7%. Por lo tanto, a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018, los dividendos se encuentran grabados a la alícuota del 7%. Por los 3 primeros ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018, porque la sociedad tributó el 30%. Y a partir del 4º ejercicio, es decir, ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2021, porque corresponderá de aplicación la nueva escala de tributación incorporada al artículo 73 de la Ley del Impuesto. Recordemos que los dividendos y utilidades distribuidas se encontrarán grabados en la medida en que el perceptor sea persona humana o sucesión indivisa o un sujeto del exterior. Los sujetos empresa no se encuentran alcanzados, siguen siendo no computables. Los dividendos y utilidades, reitero, corresponde su gravabilidad en la medida en que correspondan a utilidades generadas en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Los anteriores no se encontrarán alcanzados porque estuvieron sujetos a la alícuota del 35% en cabeza de la sociedad. Si la persona humana, sucesión indivisa, se encuentra inscrito en el impuesto, deberá gravar el dividendo cobrado, incorporarlo en la declaración jurada, tributar sobre ese dividendo utilidad distribuida el 7% y computará como pago a cuenta lo que la sociedad le hubiera retenido. Si se tratara de personas físicas, sucesiones indivisas no inscritas o sujetos del exterior, la retención será con carácter de pago único y definitivo. Veamos 2 ejemplos de aplicación para ver cómo funciona esta nueva escala de alícuotas. Cierre de ejercicio, 31 de diciembre del 2021, primer ejercicio completo de aplicación del nuevo esquema. Ganancia neta, 30 millones de pesos. Impuesto a las ganancias. El importe fijo de 1.250.000 pesos. Estamos en el segundo tramo de la escala. A esto debemos sumarle el 30% de lo que excede de 5 millones, en este caso 30% de 25 millones. El impuesto a las ganancias total asciende a 8.750.000 pesos.
Fíjense que la tasa efectiva de imposición termina siendo el 29,17% si comparamos el impuesto a las ganancias con la ganancia neta sujeta a impuesto. ¿Y cuál es la retención sobre los dividendos distribuidos? El 7% sobre la ganancia neta menos el impuesto a las ganancias. Esto arroja la suma de 1.487.500 pesos. Consecuentemente, si sumamos el impuesto sobre los dividendos y el impuesto a las ganancias que tributa la sociedad, llegaremos a que la tasa integrada de imposición sociedad accionista termina siendo del 34,125%. ¿Y qué ocurre si la ganancia neta es de 300 millones? Estamos en el tercer tramo de la escala de tributación. El impuesto a las ganancias será de 14.750.000 pesos, que es el importe fijo del tercer tramo de la escala, más el 35% del excedente de 50 millones. Esto arroja un impuesto a las ganancias de 102.250.000 pesos. La tasa efectiva de imposición es el 34,08%. ¿Y cuál es el impuesto sobre los dividendos? El 7% de la ganancia neta menos el impuesto. Esto es 13.842.500 pesos. Si sumamos el impuesto a las ganancias de la sociedad más el impuesto sobre los dividendos distribuidos, llegamos a que la tasa integrada de imposición termina siendo el 38,7%. Bueno, así es como funciona la nueva escala que contempla el artículo 73 de la Ley del Impuesto. Se prevé la actualización de los importes contenidos en la escala. Se hará anualmente a partir del 1 de enero del 2022, según la variación del índice de precios al consumidor nivel general, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior. El primer ajuste entonces ocurrirá el 1 de enero del 2022 en función de la variación del IPC entre octubre 2021 y octubre 2020. Establece también la norma que los montos determinados por aplicación del mecanismo de actualización descripto resultarán de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización. Veamos, por ejemplo, qué es lo que ocurre con un cierre diciembre. Primer cierre afectado por la reforma, 31 de diciembre del 2021, como ya hemos dicho. Se aplicará para la ganancia neta de ese ejercicio la escala de tributación conforme fuera incorporada al artículo 73 por la ley que estamos comentando. Primer ejercicio, no hay ninguna duda. Segundo ejercicio, cerrado 31 de diciembre del 2022. Este ejercicio se inicia el 1 de enero del 2022. Por lo tanto, como el inicio del ejercicio no es posterior a la fecha de comienzo de vigencia de la actualización de la escala, para este segundo ejercicio no podremos utilizar la escala actualizada y por lo tanto para el cierre 31 de diciembre, por 2 ejercicios deberemos utilizar la escala de tributación tal como fuera incorporada por la ley bajo comentario. Esto es, segundo ejercicio sin actualización. Esto no es razonable, debiera contemplarse, por lo menos vía reglamentaria, para de alguna forma corregir esta inconsistencia. Fíjense que, por ejemplo, para un cierre de enero esto no ocurre. Primer cierre de enero afectado por la reforma será el que opere el 31 de enero del 2022. Aplicaré la escala conforme surge de la ley que resultará vigente en los próximos días. Pero para el cierre siguiente, 31 de enero de 2023, ya voy a aplicar la escala actualizada porque para ese ejercicio, el inicio del ejercicio fue posterior o será posterior a la fecha de vigencia de la escala actualizada. Reitero entonces, resulta inconsistente este mecanismo para el cierre 31 de diciembre, conforme lo hemos recién comentado. Como ustedes saben, la Ley del Impuesto a las Ganancias, en su artículo primero, grava para los residentes en el país las rentas de fuente argentina y las rentas obtenidas por actividades en el exterior, las rentas de fuente extranjera. Se admite computar como crédito de impuesto el impuesto pagado en el exterior por la renta de fuente extranjera con un tope. ¿Cuál es el tope?
el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de las ganancias obtenidas en el exterior. ¿Y cómo se determina el impuesto correspondiente a la ganancia de fuente extranjera? Bueno, hasta el momento, conforme la ley vigente, correspondía aplicar la alícuota vigente, 30% o 25%, sobre la ganancia de fuente extranjera y de esa manera calcular el impuesto correspondiente a dicha ganancia. Lo que hace la ley 27.630 es reemplazar la alícuota del 30-25% por la escala que contempla el nuevo artículo 73 de la ley del impuesto. Así se calcula el impuesto correspondiente a la ganancia de fuente extranjera y se determina cuál es el límite para el cómputo como crédito de impuesto de los impuestos nacionales pagados análogos en el exterior. Saben ustedes también que existe un límite para la deducción de los honorarios al directorio o para los honorarios que correspondan a los integrantes del Consejo de Vigilancia o los honorarios de los socios administradores. El límite es el 25% de la utilidad contable del ejercicio o un importe fijo por director de 12.500 pesos. Este importe es totalmente irrelevante a la fecha, seguramente será importante cuando se sancione la ley que torne operativo la unidad de valor tributaria creada por la ley 27.430. Bueno, por el momento sigue siendo vigente el monto fijo deducible por director de 12.500 pesos. La ley que estamos comentando incrementa este importe fijo deducible en un 40%, esto es a pesos 17.500, cuando el perceptor sea mujer, y el incremento es del 60% a pesos 20.000 si se tratare de travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales. Habrá que ver después, vía reglamentación, cómo se prueban estas cuestiones en el caso de que no esté rectificado el dato registral del perceptor de la renta. Se establece también que de existir un cupo mínimo de composición del órgano de administración y o de fiscalización por normas societarias, el incremento previsto solo procederá por la incorporación de integrantes que representen un excedente con relación al mencionado cupo. Por ejemplo, si existiera una norma societaria que establece un cupo mínimo, ejemplo, 40% en un directorio de 5, bueno, 2 tendrán que ser mujeres, por ejemplo. Bueno, si de los 5 directores 2 son mujeres, todos tendrán el mismo importe fijo deducible de 12.500. Si incorporase una tercera mujer al directorio, por esa tercera mujer incorporada, podré usufructuar el beneficio de incrementar el importe fijo deducible en el 40%. Hasta el momento no existe norma societaria que haya establecido ningún cupo mínimo de integración de los órganos de administración o fiscalización, por lo tanto, al no existir este cupo, si el órgano estuviese integrado por mujeres, travestis, transexuales, transgénero, bueno, podré usufructuar el beneficio de incremento de la deducción. En mi opinión, el incremento porcentual establecido resultará de aplicación cualquiera sea la fecha de incorporación a los órganos de administración y o dirección de los sujetos comprendidos en el beneficio. Esto es porque la ley no establece que el beneficio quede limitado por los sujetos que se incorporen una vez vigente la nueva ley que estamos ahora analizando. Se aclara también, creo que era innecesario, pero de todas maneras la propia ley lo aclara, que se mantiene sin cambios el tratamiento en el impuesto a las ganancias de las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar. Esto comprende las rentas de juegos de azar en casinos, de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y o de apuestas automatizadas. La alícuota aplicable entonces sigue siendo el 41,5%, reitero, sin cambios, y sigue sin estar grabada la distribución de los dividendos.
Hemos comentado los aspectos salientes de la Ley 27.630. El más relevante, sin duda, es la aplicación de la nueva escala de alícuotas para gravar a las sociedades de capital. El nuevo esquema de imposición implementado, sin duda, incrementa la presión fiscal sobre las empresas. Esto producirá que se afecte aún más la competitividad de las empresas argentinas y es un desaliento a la inversión tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Seguimos, en mi opinión, equivocando el camino. Muchas gracias. Bueno, acá se consulta si corresponde retener en concepto de impuesto a las ganancias el 7% sobre los dividendos en acciones. Bueno, entiendo que se refiere a los dividendos que se originan en la capitalización de resultados, ¿no? Si este fuese el caso, no corresponde la retención del impuesto, está expresamente contemplado en el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias. Diferente sería si se pagan dividendos en especie, por ejemplo, entregando un inmueble u acciones de otras compañías. En este caso sí corresponde la retención, corresponde evaluar la especie al valor de plaza a la fecha de entrega del bien, y aun cuando existe imposibilidad de retención, la empresa tiene que ingresar la retención que corresponda sin perjuicio del derecho que tiene de exigirle el reintegro del importe al perceptor del dividendo. ¿Algún comentario respecto de que la ley modificatoria disponga que su vigencia es para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021 y no para los ejercicios iniciados a partir de hoy, que es cuando se publica la ley en el boletín oficial? No, en realidad no hay comentario que valga la pena realizar. El impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio. Consecuentemente, resultan válidas las leyes modificatorias que producen efectos durante el transcurso del ejercicio en el que se publica la ley por tener vigencia. Por lo tanto, es válida que la ley tenga efectos para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2021. Y la última pregunta es, a efectos de la aplicación de la escala de las sociedades o a las sociedades, ¿la ganancia neta imponible a considerar es anterior o posterior a la compensación con quebrantos acumulados? Bueno, claramente es posterior. Primero determino el resultado impositivo del ejercicio, aplico de existir quebrantos acumulados de ejercicios anteriores, así obtengo la ganancia neta sujeta a impuesto y en función de la ganancia neta imponible resultante aplicaré la escala, el tramo de escala que corresponda en función de esa ganancia neta imponible acumulada. Reitero, después de haber aplicado los quebrantos de ejercicios anteriores. Humberto, gracias.